¿Te atreves a escuchar lo que nadie se atreve a contar sobre una curandera que dejó una maldición y una marca en la iglesia del pueblo? Prepárate para un relato que helará tu sangre y que según los vecinos es totalmente real. Si te gustan historias que mezclan tradición, miedo y verdad, suscríbete y activa la campanita. ¿Cuál es la historia que más te hizo mirar por encima del hombro en la noche? Todo esto sucedió en El Rosario, un pueblo serrano olvidado entre montes y ríos, donde la lluvia huele a tierra antigua y las campanas resuenan con ecos de años. Hay secretos que solo se susurran en las plazas y que nadie osa decir en voz alta. Preparaos, lo que oiréis es oscuro, ancestral y demasiado cercano. El Rosario era un lugar de casas de tejado rojo y calles empedradas donde las luces de las ventanas parecían resistirse a apagar la noche. La bruma que bajaba del cerro traía consigo el aroma de la resina y el pan recién horneado, pero también un silencio que pesaba como una mano fría en la nuca. Los vecinos hablaban en voz baja, de niños que despertaban inquietos, de partos que no terminaban bien, de lechuzas que graznaban a la luz de la luna. Doña Marta era la curandera del pueblo, una mujer de manos callosas, ojos pequeños y cabello blanco trenzado. La nombraron curandera porque sabía de hierbas y de rezos antiguos que le dejaron su abuela, porque en la plaza la gente dejaba velas y le pedía alivio. Sin embargo, comenzaron a decir que donde doña Marta pasaba quedaba algo marcado, como si el aire se endureciera. Las madres comenzaron a temer. Las cunas se quedaban vacías por la mañana, y algunos bebés no sobrevivían a la primera semana. No hubo estadísticas oficiales, solo rostros pálidos en la puerta de la iglesia y mujeres que cerraban los ojos al contar que la maldición parecía escoger. La primera vez que se notó el patrón fue en la casa de Elena, una costurera de manos suaves que vivía junto al río. Encontraron la cama vacía y manchas de barro en el umbral. Marco, su hermano, golpeó la puerta con furia mientras el viento llevaba un olor a hojas quemadas. La policía local hizo un informe mínimo y dijo que quizás la niña se había ido con un pariente. Pero la señora Carmen, que vende comal en el mercado, juró haber visto una figura pequeña y encogida pasar detrás de los molinos de viento al amanecer, como si el aire hubiera arrastrado una sombra. Los curanderos de pueblos cercanos vinieron y echaron sal en círculos, pero la sal desaparecía en la noche como si el suelo la absorbiera. Don Álvaro, el albañil, encontró en la orilla del río pequeñas huellas que no correspondían a pies humanos, huellas que ardían al sol. La gente empezó a contar sus propias pérdidas. El miedo se volvió cotidiano. Las autoridades dijeron que era coincidencia, que la naturaleza era caprichosa. Pero coincidencias seguidas devuelven cosas que se parecen a un patrón, y el pueblo entendió que algo más viejo que las autoridades habitaba allí. Entonces llegó la noticia que nadie esperaba. Una mañana, la imagen de la iglesia amaneció con una mancha extraña en la piedra del portal, una marca oscura que no era humedad ni alquitrán. Parecía una mano impronta sobre la piedra, con pequeños surcos y líneas que recordaban a dedos alargados. Padre Joaquín la vio y palideció. La gente empezó a hablar de maldición. Fue en ese momento cuando apareció una figura que muchos conocían de vista y pocos por nombre. Llegó una mujer que decía ser curandera pero que traía consigo una reputación ambigua. Algunos la llamaban la curandera del cerro, otros la tildaban de bruja por las mismas bocas que luego buscaban su ayuda. Se la veía con un chal de lana, con hierbas colgando de un amarre de cuero, con ojos que parecían recordar tormentas. Su nombre fue murmurado como si pronunciarlo en voz alta pudiera atraer algo: Doña Marta. Algunos insistían en que ella podía romper la maldición, otros que ella misma la había traído. La tensión creció hasta que, una noche de luna nueva, una niña desapareció y la plaza entera se llenó de velas y de lágrimas. Las reuniones en la iglesia se volvieron largas y pesadas. Padre Joaquín rezaba en un tono que no ocultaba la fatiga. Don Álvaro golpeaba la madera con fuerza. Marco juraba que vería justicia. La figura del protector no apareció entonces. En su lugar, llegó la figura ambivalente de la curandera, que ofreció un rito para limpiar la marca.
Algunos vecinos, entre ellos Carmen y Elena, se acercaron a hablar con ella. Las conversaciones fueron cortas, llenas de recelo y necesidad, y los diálogos se multiplicaban en la plaza como ecos que no se apagaban. Se hablaba de sacrificios, de oraciones antiguas y de la necesidad de devolver algo que se había tomado. El pueblo se dividía entre aquellos que querían expulsarla y los que no podían dejar pasar la esperanza de una solución. Fue en medio de esa división que se decidió hacer una limpieza de la iglesia a la luz de la luna, un ritual que mezclaba oraciones con plantas y con la fuerza colectiva. La noche del ritual quedó grabada en la memoria colectiva. El aire olía a romero y a humo de copal. Las manos de los presentes temblaban y la madera de las bancas crujía con cada respiración. Antes de entrar, doña Marta habló, pero nadie supo si era un mandato o un consuelo. A partir de ahí, el clima se desplegó con la violencia de lo inesperado. Padre Joaquín dijo que habría oraciones, que se mantuviera el orden, y Marco exigió que la curandera mostrara su oficio. 12 intercambios de palabras se sucedieron con creciente tensión. Padre Joaquín, en voz baja, pidió calma. Marco preguntó por qué la iglesia había sido marcada. Doña Marta respondió, que el suelo habla si sabes escuchar. Carmen suplicó que se hiciera algo por los niños. Don Álvaro dijo que la marca era obra de manos humanas, o peores. Inspector Reyes, que llegó con documentos, pidió pruebas. Elena imploró por la vida de su hija. Doña Marta explicó que había que devolver lo que se había tomado, que la marca no saldría con agua ni con sal. Padre Joaquín preguntó si eso significaba un sacrificio. Marco gritó que nadie sacrificaría a nadie. Doña Marta replicó que no hablaba de carne, sino de memoria, de nombre, de recuerdo. Javier, el jefe de la policía, preguntó si podían hacerlo sin romper la ley. Doña Marta señaló la piedra y dijo que la piedra tenía sed de verdad. Sus palabras eran simples y a la vez incomprensibles, como una receta que faltara un ingrediente. El intercambio alcanzó un punto en que las voces de la plaza se unieron en un rumor continuo, un telón de fondo que temblaba bajo la luna. Momento de tensión 1. El primer instante en que la marca pareció reaccionar fue silencioso pero insoportable. Un calor seco subió de la piedra y el aire se volvió áspero, como si alguien hubiera rasgado una tela muy fina entre mundos. El olor a romero se volvió ácido, la vela más cercana se alargó y su llama se inclinó hacia la piedra, como si reconociera algo. Los presentes sintieron un zumbido en los dientes, un sonido que no era de la tierra ni del viento, sino de una garganta que recordaba. Una pregunta quedó suspendida en la boca de todos, y nadie pudo responderla porque la voz que llegó no fue humana. La piel se erizó, el pelo se levantó, y las luces del pueblo titilaron. Fue un momento en que la memoria se volvió tangible y a la vez traicionera. Momento de tensión 2. Entonces la curandera hizo un gesto con las manos y empezó a cantar en un idioma que parecía viejo, una lengua de hileras de plantas y ribazos. Sus manos olían a tierra húmeda y a hojas secas. El sonido penetró en el silencio y algunas personas cerraron los ojos. De pronto, la mancha en la piedra se humedeció como si respirase. Vieron por un parpadeo la forma de una mano alargada que parecía tener más de un dedo, y en su centro un brillo pálido, como si llevara un pequeño ojo. La gente gritó. El grito fue cortado por un golpe seco de la campana que alguien dio en la torre. Ese golpe cruzó el aire como un latigazo. El pueblo retuvo el aliento, y durante unos segundos se sintió que todo lo que había ocurrido hasta entonces se condensaba en esa imagen: la mano, el ojo, la piedra. Momento de tensión 3. La decisión vino con un precio. Doña Marta aclaró que para quitar esa marca había que restituir un nombre. Dijo que una palabra que se había olvidado debía ser pronunciada otra vez, que un bautizo interrumpido pedía reparación. Padre Joaquín titubeó. La plaza se llenó de preguntas. Marco quiso que fuera cierto y pidió detalles. La curandera indicó que la restitución necesitaba la voz de quien había nacido en la tierra marcada por la maldición, y que si nadie lo hacía, la marca permanecería, extendiéndose como una humedad que se come la piedra. Fue entonces cuando Elena, con la garganta seca, dijo que su hija había sido llamada Alma, y que quizás su nombre no había sido escuchado como debía. La plaza se estremeció ante esa pequeña posibilidad de redención.
Tras la noche de la iglesia hubo consecuencia y asombro. La marca dejó un surco que parecía una cicatriz. Algunos sintieron alivio, pero otros notaron que la curandera se había ido sin decir adiós. Al amanecer, la gente halló un pequeño amuleto de cuerda atado en la reja del santo que nadie reconoció, y la sensación de que algo había cambiado se mantuvo. El inspector Reyes escribía en su cuaderno con dedos torpes mientras don Álvaro miraba al cerro como si buscara un culpable. El rumor, sin embargo, no murió. Dicen que la curandera habló con el viento y dejó una marca en la iglesia, frase que empezaron a repetir como si fuera un estribillo. Algunos dijeron que la maldición había aflojado y que las mujeres que esperaban hijos encomendaban su vientre a la nueva aurora. Otros no fueron tan optimistas y afirmaban que algo más se movía en las sombras, algo que la marca ahora guiaba. No pasó mucho tiempo antes de que la historia cambiara de protagonistas. La segunda parte de esta maldición la viviría una familia que había vuelto al pueblo para enterrar pedazos de su memoria. Silvia tenía 28 años, era partera y trabajaba en la clínica del pueblo vecino. Había vuelto a El Rosario cuando supo que su madre, Carmen, se encontraba mal. Allí encontró una casa con paredes que aún olían a café y una tía que repetía advertencias como amuletos. La historia de Silvia merece su propia voz y un pasado que explique por qué no se rindió ante el miedo. Su infancia había sido de risas en patios de tierra, de leche caliente y de historias al filo de la noche. De niña aprendió a curar pequeñas heridas con hojas y con la paciencia de quien no tiene prisa. Estudió fuera del pueblo y al volver trajo técnicas distintas, jeringas limpias y palabras nuevas para explicar el dolor. Perdió a su hermano en un accidente cuando tenía 15 años y desde entonces guardó la costumbre de encender una vela por las almas perdidas. Esa pérdida la moldeó, la hizo fuerte, pero con cicatrices que a veces le dolían en noches de lluvia. Cuando su madre enfermó y contó sobre la marca en la iglesia y sobre el amuleto en la reja, Silvia sintió que la historia no era simplemente antigua, sino que tenía nombres y rostros que merecían ser escuchados. Volvió con la convicción de que la maldición necesitaba más que fe, necesitaba una voz que comprendiera sangre y ciencia. En su regreso, trajo a su tía Nati, a su prima Lucía, a su vecino Javier y a la amiga de la infancia Ana, todos dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario. La segunda escalada fue personal y lenta. La familia de Silvia notó síntomas extraños en la noche siguiente a la limpieza de la iglesia. Voces en la cocina, cacerolas con sopa que daban vueltas sin mano, una sensación de que objetos pequeños se cambiaban de lugar. Tía Nati juraba que veía sombras pasar por el corredor como si alguien llevara un fardo invisible. Los vecinos comentaban que las luciérnagas se apartaban cuando la noche era más densa. Silvia empezó a investigar por su cuenta y a hablar con doña Marta en la distancia, con preguntas que sonaban a súplica. Aparecieron nuevos nombres en la lista de afectados: Ramiro el carpintero, la señora Ángela, el joven Tomás que cuidaba la fuente. Cada uno aportó detalles que tejían una red. La curandera enviaba mensajes crípticos y pequeños ungüentos con olor a sándalo. Silvia reunió a su familia y a la tía Nati en la cocina para hablar de lo que creían que sería una solución definitiva. Allí se produjo el encuentro con la criatura, un episodio que tendría su propio horror. La tía Nati fue la que quedó frente a frente con lo que nadie describía bien. Era una mujer de manos huesudas, voz grave y pasos seguros. Se empeñó en velar una noche con una lámpara de aceite que olía a cera y a sepia. A medianoche, mientras la lluvia marcaba un compás en los canalones, escuchó algo que venía del patio trasero, un roce como de tela vieja. Tía Nati salió con su lámpara en mano y la luz reveló una figura baja, cubierta de charcos y de barro, con ojos que brillaban como carbón encendido. La criatura no tenía forma humana definida, parecía hecha de sombra y recuerdos. Sus ojos eran como huecos que reflejaban nombres. Tía Nati habló en voz alta por primera vez, le preguntó qué buscaba. La criatura respondió, no con palabras, sino con impresiones que entraban por la piel. Hambre, nostalgia, nombres sin decir. Tía Nati, veterana de tantas noches, no retrocedió. Empezó un diálogo difícil con la criatura, un cruce de preguntas y respuestas que contuvo al principio una docena de intercambios.
Ella le dijo que allí había niños, que no debía llevarse lo que no le pertenecía. La criatura replicó con imágenes de bautizos incompletos, con voces que no habían sido llamadas por su nombre. Tía Nati exigió que se fuera, y la criatura ofreció un pacto. Devolverá lo que se llevó si alguien pronuncia un nombre en la capilla. Tía Nati dijo que lo haría. La criatura pidió entonces que la palabra no viniera de labios de curiosos, sino de quien llevaba la memoria. Momento de tensión en el encuentro. El patio se llenó de un frío húmedo que mojaba la piel hasta los huesos. La lámpara de aceite chispeaba, y el sonido del aceite al caer fue como una cuenta regresiva. Tía Nati tocó la madera del portón y recordó la voz de su madre diciendo que no se debe prometer en noches de lluvia. La animalidad de la criatura se volvió evidente cuando sus manos se estiraron y las uñas dejaron marcas en la tierra. El susto fue tan profundo que por un instante tía Nati volvió a la infancia, a la cama donde escuchó pasos que no eran suyos. Respiró hondo y pronunció el nombre pedido, una palabra que no era nombre de persona, sino recuerdo de bautizo que la familia había olvidado. Momento de tensión final. Al pronunciar la palabra, la criatura emitió un sonido que partió el aire, y la lluvia se calmó. De sus ojos cayeron como polvo pequeños objetos que brillaron con un resplandor antiguo. La luna se asomó entre nubes rasgadas y el olor a tierra se tornó dulce. La criatura, sin embargo, dejó sobre la tierra una mancha que se parecía a la marca de la iglesia, una señal que permaneció cuando la figura se desvaneció hacia el cerro. Tía Nati recogió lo que pudo y lo entregó a Silvia, que lloró de alivio y de miedo a la vez. La marca en la casa quedó como advertencia, una memoria activa que obligaría a la familia a no olvidar. En el proceso aparecieron explicaciones rituales que la curandera describió con precisión técnica para quien quisiera entender. El rito consistía en prender copal, trenzar 3 hilos de lana con sal gruesa y romero, colocar las ramas de cedro en cruz sobre la piedra marcada y pronunciar el nombre olvidado 3 veces, al primer canto, al segundo respiro y al tercer silencio. Luego, se debía enterrar bajo la raíz de un ceibo una pequeña prenda que hubiera pertenecido a la persona a quien el nombre pertenecía. La explicación técnica ocupó unas pocas líneas en el cuaderno de Silvia, y sonó creíble porque mezclaba elementos físicos y simbólicos, una operación que involucraba calor, humo, contacto con la tierra y la restitución verbal. La descripción del procedimiento tenía unos 300 caracteres y bastó para que algunos entendieran que no era magia sin forma, sino una práctica con pasos concretos. La comunidad reaccionó de maneras diferentes. Algunos vieron la solución y empezaron a compartir nombres que habían olvidado. Otros se convirtieron en escépticos furiosos que decían que todo era sugestión. La policía anotó testimonios y dejó constancia de que hubo reducción de reportes de habitaciones frías. La curandera reapareció algunas veces en silencio y dejó raíces para hervir en las cocinas. 12 nombres fueron mencionados por distintos vecinos como posibles restituciones. Elena y Silvia trabajaron juntas para identificar cuál de esos nombres pertenecía a la memoria rota. La repetición del leitmotiv en la plaza, la frase «La curandera habló con el viento y dejó una marca en la iglesia», se convirtió en algo que la gente murmuraba como advertencia y consuelo. No se podía saber si la maldición se había ido del todo. En la noche que siguió a los hechos, la luna estuvo pálida y las estrellas parecían parpadeos vacilantes. CTA para comentarios. Sé que esta parte de la historia remueve cosas en quienes han vivido pueblos pequeños y en quienes han crecido con curanderos y rituales. Si alguna vez escuchaste una historia parecida en tu pueblo, escribe en los comentarios empezando con la frase «en mi pueblo». Cuéntanos una línea, solo una, que describa lo que más te impactó. Tus relatos ayudan a entender cómo estas historias se repiten y cambian de un lugar a otro. Los mejores relatos serán leídos en videos futuros y respetaremos la memoria de quienes los viven. Ahora volvamos a aquello que realmente ocurrió en el Rosario y a las consecuencias que dejaron la marca. Con el paso de los días la vida intentó recomponerse, pero la marca dejó huellas en la conducta de los vecinos. Algunos comenzaron a llevar medallas al cuello, otros a rezar en la madrugada, y otros tantos se marcharon buscando un lugar donde la noche no tuviera memoria. Silvia mantuvo su vocación de partera y su curiosidad por lo que había ocurrido. La curandera se convirtió en figura ambivalente, para algunos la salvadora, para otros el origen de la calamidad.
En ese alivio parcial apareció un hecho que nadie esperaba, la idea de que las marcas no se borran porque son lecciones o porque el mundo necesita recordar nombres perdidos. La comunidad, sin embargo, cambió la manera de llamar a sus hijos. Empezaron a pronunciar los nombres con cuidado, como si una palabra bien dicha pudiera sostener una vida. Mes 1. Un mes después de los hechos, la iglesia tenía menos velas pero más gente que conversaba en voz alta. Las madres que habían temido por sus hijos empezaron a sentir una calma cautelosa. Silvia llevó a la plaza un cuaderno con nombres y fechas y ofreció su ayuda para cualquier restitución que fuera necesaria. El hospital local reportó menos urgencias por causas extrañas y algunos niños empezaron a dormir más tranquilos. La marca en la piedra seguía allí, más tenue, como una cicatriz que aún duele. La tía Nati y la familia de Silvia organizaron una vigilia mensual para recordar a los olvidados. En el pueblo se corrió la voz de que quien pronunciara un nombre en la capilla podría aliviar algo, y varias familias lo hicieron en voz baja, con manos temblorosas y con lágrimas. La gente empezó a mirar la noche con menos pánico y con más respeto. Mes 3. A los 3 meses, la discusión había cambiado de tono. Algunos vecinos comenzaron a afirmar que se sentían protegidos, que las noches eran menos densas, que la sensación de pasos en la oscuridad disminuía. La curandera volvió por la plaza a dejar plantas y brebajes. Los niños nacidos o bautizados en ese lapso parecían ser más robustos, según las viejas del barrio que nunca mienten. Sin embargo, nuevas voces se alzaron para advertir que la memoria colectiva no se cura con una sola palabra. Algunas marcas pequeñas aparecieron en muros y paredes de casas viejas, como si la maleza de la maldición encontrara rendijas por donde filtrarse. Silvia organizó un archivo de relatos y nombres, una lista que alguien tendría que custodiar para no dejar que los nombres se perdieran otra vez. La sensación general era de esperanza vigilante, de un pueblo que aprendía a no olvidar. Mes 6. 6 meses después, la vida adquirió un ritmo nuevo, no exento de cautela. La iglesia seguía con su portal marcado, pero los domingos había más risas que lamentos. La familia de Silvia consiguió un pequeño jardín donde plantaron un ceibo en memoria de los nombres pronunciados. La tía Nati contaba la historia a los jóvenes como advertencia y como enseñanza. Don Álvaro volvió a reparar el tejado de la escuela con manos que ya no temblaban por la noche. Inspector Reyes dejó constancia de los testimonios y recomendó protocolos para registrar fenómenos similares. Aunque muchas cosas parecían haber mejorado, la conversación pública había cambiado para siempre. La frase que repetían en voz baja, "La curandera habló con el viento y dejó una marca en la iglesia", se mantuvo como aviso. El pueblo aprendió que las palabras importan, que los nombres sostienen lo viviente y que la memoria requiere custodia constante. Algunos todavía miraban hacia el cerro con desconfianza, otros con gratitud hacia las manos que, por alguna razón, decidieron devolverlo arrebatado. La lección quedó clara. Hay fuerzas que no se pueden medir con estadísticas ni con leyes, y hay remedios que exigen tanto ritual como memoria clara. Si alguna vez visitas un pueblo y encuentras una marca en la piedra de una iglesia, recuerda que a veces una palabra vale más que una sentencia. Si conoces una historia parecida, compártela en los comentarios. Suscríbete si quieres más relatos que mezclen folclore, testimonio y verdad. Recuerda que las leyendas no solo asustan, también enseñan a cuidar lo que solemos olvidar. A veces la maldición es un aviso, otras veces es la llamada urgente a no dejar que los nombres se pierdan en el viento.